corte más grueso, mejor resolución de contraste, pero aquí acuérdense que eso lo estamos regulando con la modulación de corriente, ¿ya? Entonces tiene que ver con la dosis de eso. Entonces, dentro de nuestra ventana que dijimos que la vamos a ver siempre en el protocolo, ¿cierto? En donde elegimos el tipo de adquisición, dijimos, para tal cerebro podemos hacerlo tanto secuencial como lineal. Ustedes definen, ¿cierto?, cómo lo van a hacer. Tiempo de rotación, ojalá de un segundo o más, sobre todo si el estudio es secuencial, va a ser mejor que la imagen. ¿Cuándo vamos a modificar esto? Si el estudio es secuencial, por ejemplo, cuando el paciente no nos coopera. O cuando el paciente quizás es pediátrico. ¿Okay? Si por ejemplo ustedes hicieran un estudio pediátrico, un target cerebro pediátrico, ¿cierto?, para el parénquima cerebral, y el paciente lo hace en helicoidal, y el paciente durante la adquisición se mueve, y no hay forma en la raw data de mejorar ese artefacto de movimiento, ¿qué debiesen hacer con el estudio? Con el caso, ¿qué deberían hacer en este caso? Habría que repetir el estudio, hacer otro barrido, con lo que implica de dosis para el paciente, ¿ya? No pueden hacer solamente una adquisición de la parte que se movió, porque luego no van a poder hacer reconstrucciones de ambas series. En cambio, si usted hace una adquisición secuencial y el paciente se movió un par de segundos, van a aparecer un par de cortes movidos, por lo tanto solamente esos cortes repetidos. Entonces, ojo con el secuencial pensando que el paciente se va a mover. Si se mueve es menos complejo que la adquisición se haya hecho secuencial que el helicoidal hay que repetir todo. Bien, entonces el tiempo de rotación tiene que ser idealmente mayor, una cobertura mínima que todo esto lo fuimos hablando, espesor de corte en relación al modo de adquisición, ¿cierto? Aquí la idea es que el espesor de corte sea un espesor de corte más bien intermedio, ¿cierto? Entre 2 y 3 milímetros de espesor de corte en la adquisición. Y si es necesario, como vimos recién, cambiar a corte fino para lograr mejor resolución. La pregunta es, si usted hace la adquisición de 2 o 3 milímetros de espesor de corte, ¿ustedes en la raw data modificarían, independiente que no queramos ver el hueso, modificarían el espesor de corte en la raw data? Recién dijimos, ¿cierto? Si hacemos estudio parénquima y quiero resolución de contraste, pero quiero ver resolución espacial, yo puedo ir a la raw data, modifico parámetros, filtro, espesor de corte, etc. Si el estudio no es para ver hueso, es solamente para ver parénquima, ¿será necesario la raw data ir a la raw data y cambiar el espesor de corte más fino? Sí. Porque como vimos recién, siempre los estudios de IPC, incluido cerebro, llevan reconstrucciones multilaterales. Y si el espesor de corte que usamos más grueso, ¿qué va a ocurrir en la multilateral? ¿Qué artefacto va a aparecer? Siempre vamos a llevar el espesor de corte, ¿ya? La diferencia con el caso de hueso es que en el hueso cambiamos no solamente el espesor de corte, también cambiamos el filo. ¿Sí? Pitch mínimo dijimos esto también para aquí. El scanfo tiene que ser pequeño. Acuérdense que el scanfo es lo que exploramos, lo que ensayamos en el plano X, estaba por los lectores, y generalmente ese scanfo es de 25 centímetros. Eso hace que el default que nosotros utilicemos, ¿cierto? Debería ser menor, a menos que el paciente sea muy cabezón, ¿cierto? Pero 25 centímetros es mucho más grande, ¿sí? El default lo acotamos a 20, 22 centímetros, no más que eso. Entonces lo acotamos también. ¿Qué logramos con eso? Mejor calidad. Isocentro de estructura de estudiar. Cuando hablamos de isocentro, pueden ser tomografía. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Cuál es el isocentro en tomografía? ¿Y cómo lo determinamos? Si nosotros estamos estudiando el cerebro, ¿cierto?, que está dentro de esta estructura ósea, el cráneo, ¿bien? Quiere decir que el isocentro va a ser la altura media del cráneo, en la altura de la camilla. O sea, a nivel del CAE más o menos, ¿cierto?, nosotros vamos a poner nuestro láser. Eso tiene que ver con el isocentro. Por lo tanto, el centro de la estructura cambiaria va a ser nuestro blanco, que es el parénquima cerebral. Entonces, cuando ustedes pongan al paciente en la camilla, el paciente recuerda estar en decúbito supino, y
y al paciente lo ubiquen respecto a la altura de la camilla con el láser, tiene que estar a la altura del cráneo. ¿Ya? Esa es un poco la relación. A eso refiere su centro, mejor calidad de imagen y una dosis de radiación, ¿cierto?, al blanco de estudio, no otra cosa. Bueno, ¿cuáles son los puntos de referencia, ¿cierto?, en esta imagen que es el topograma? Es decir, determinar desde dónde hasta dónde vamos a hacer el estudio. El estudio, ¿cierto?, tiene que ser por debajo de la base de cráneo, es decir, a nivel de segundo aproximadamente, hasta el vértice, sobre el vértice, ¿cierto? Ese es el rango de estudio que hacemos. Si el estudio lo hacemos cráneo caudal o caudo craneal, para el parénquima cerebral da lo mismo. En algunos lados lo hacen caudo craneal o cráneo caudal. Pero por convención, al momento de presentar las imágenes, siempre se presentan desde base de cráneo hacia vértice. ¿Ya? Eso lo tienen que tener presente. El paciente va de cúbito supino, como vemos aquí en la imagen. La idea es que la cabeza, ¿cierto?, quede flectada. Bien, porque con eso este ángulo que estamos teniendo acá va a estar menos marcado. ¿Por qué es importante eso? Porque nosotros dividimos anatómicamente el tejido cerebral en una región supra y una infratentorial. ¿Se acuerdan el tentorio? La vertebra madre. ¿Ya? Y que nosotros aquí en la imagen, si no vemos el tentorio, porque es una radiografía, la referencia va a ser una línea que pasa por el techo orbitario y por el vértice central. Entonces, si el paciente está muy en intención, para que esa línea pase por acá y por acá, vamos a tener que angular el gángulo. Mientras más angulamos el gángulo, más se distorsiona la imagen. Entonces, para evitar eso, la idea es que el paciente con el cuello flectado. Entonces, esta línea va a estar más cercana a cero. Entonces, tenemos el protocolo, este TAC de cerebro, ¿cierto?, el Scaudio, y ahí tenemos entonces esta línea que les decía, que es en realidad 8 a 10 grados respecto a la órbita mediatal. Esa es la referencia para la angulación que nosotros le damos. Como nosotros nos vamos a estar midiendo un ángulo ahí en la práctica, lo que usamos como referencia el techo orbitario y el vértice central, que esta línea pase por ahí. ¿Okay? Con eso separamos anatómicamente los supra de los infratentoriales. Ya, lo correcto, ¿cierto? Porque queremos dos cosas. Una, que la línea, el haz de radiación pase paralelo al tentorio, ya, para que anatómicamente se separe de lo infra y lo supratentorial. ¿Cómo nosotros determinamos, ¿cierto?, un haz de radiación que pase paralelo al tentorio? Por esta referencia que es la órbita mediatal. 8 o 10 grados, le damos la angulación, ¿cierto? Y vamos a pasar paralelo al tentorio, ¿ya? Anatómicamente. Como nosotros no medimos este ángulo, la referencia que usamos es una línea que pasa por el techo orbitario y el vértice central. ¿Ya? Por ambos puntos, eso es como 8 y 10 grados respecto a la línea. ¿Ya? ¿Qué nos coincide eso? Que sea entonces el haz de radiación paralelo al tentorio. Si nosotros no le damos la angulación, vamos a ver una imagen axial. El resultado de imagen va a ser una imagen axial. Que quizás si uno no tiene mucha experiencia, decir igual se ve bien. Pero resulta que después nos va a llamar el radiólogo, o sobre todo el neuroradiólogo, a decir esta imagen está mal. Porque es distinta a la visión que se tiene de un ojo experto, ¿cierto?, en la separación de lo infra y lo supratentorial. O sea, es muy importante que ese haz de radiación o ese plano de reconstrucción pase paralelo a esta estructura que es el tentorio. ¿Ya? Separar lo infra de lo supratentorial. Y eso tiene que ver un poco con distintas estructuras anatómicas que ustedes pueden ir viendo, que algunas son normales y otras son anormales, ¿cierto? No confundan suturas con fracturas. Esto eso ahí es una sutura. ¿Sí? Esto que está acá, ¿cierto?, no es una erosión en el hueso, son granulaciones tachiónicas. ¿Ya? Por la reabsorción. Entonces, no ir confundiendo eso. Esto que está acá, ¿cierto?, es una protuberancia mayor de la protuberancia occipital externa. Pero son anatomía normal. Entonces, en esto, ¿cierto?, es muy importante que la visión que tengamos una buena separación de lo infra de lo supratentorial. Lo mismo, ¿cierto?, en la valoración de estas estructuras que aparecen acá. Esto que está acá, esto que está acá, esto, si será anatomía normal o no. Recordemos que hay calcificaciones normales dentro del tejido cerebral, ya para no confundirlo con lesiones.
¿ya? Si ustedes lo conocen, así que puede ser calcificación de peso fluido, glándula pineal, ¿cierto? Puede haber parte de los núcleos basales calcificados, lado del cerebro, todo se puede calcificar, ¿cierto? Son condiciones normales. Esto es normal, pero eso no es normal. Esto que está acá tampoco es normal. Entonces ustedes tienen que saber reconocer dentro de esas anormalidades en qué caso, por ejemplo, vamos a requerir el uso contrario. Aquí en este hematoma, ¿cierto? No vamos a necesitar contrario. Pero en este caso, ¿cierto? Que puede ser un angioma, sí vamos a necesitar contrario. Es importante que ustedes reconozcan lo que es anatomía normal de la norma. Y eso tiene que ver un poco con esta visión de lo infra y de lo supratemporal. Vamos a angular el gantry. La angulación del gantry genera dos cosas. Una, mientras más angulo el gantry, más se distorsiona el resultado de imagen. Vamos a dar un ángulo mayor. Y otra, genera también más fatiga material. Si tengo el gantry no así, sino que lo tengo así, y el tubo está girando dentro, obviamente la fuerza G va a impactar de forma más negativa cuando tengo angulación del gantry. ¿Ya? Entonces hay que evitar un poco eso. En los equipos multicorte, en general, ustedes van a ver que no se usa casi angulación. No se usa angulación. Entonces, ¿cómo se hace el estudio para un TAC de cerebro multicorte sin angulación del gantry? Fíjense que ya no estamos partiendo a nivel de C1 y no estamos terminando en el vértex. Estamos empezando un par de centímetros más abajo y terminando un par de centímetros más arriba. ¿Ya? ¿Qué angulación? Sin angulación. 0 grado. O sea, no estamos siguiendo esta línea. ¿Ok? Hay un problema ahí. El resultado de imagen va a ser una imagen incorrecta en la separación de lo infra y supratemporal. ¿Qué hacemos en esos casos entonces? Luego, en la reconstrucción multiplanar, nosotros le damos el ángulo que corresponde. Aquí el ángulo está al revés, ¿cierto? Debería ser una cosa así, para que sea paralelo. ¿Ya? Entonces, nosotros en la reconstrucción multiplanar le damos el ángulo y obtenemos no solamente reconstrucciones coronales y sagittales, nuevamente también reconstrucciones axiales. ¿Por qué axiales? Si lo adquirí axial, porque estas axiales son respecto al plano paralelo. ¿Ya? Entonces, eso es así. Si yo quiero que esta reconstrucción sea multiplanar para el parénquima cerebral, sea de buena calidad, ¿qué parámetros dijimos tenemos que tener para que tengamos poco artefacto? ¿Qué parámetros dijimos que deberíamos tener para evitar escalera? Corte más fino. ¿Cuál va a ser el resultado de imagen para el parénquima cerebral si el corte es más fino? ¿Va a mejorar la resolución de contraste? ¿Cierto? Por lo tanto, ¿qué modelo de reconstrucción usarían para el TAC de cerebro? El ERIC, ¿cierto? Usarían el ERIC para lograr una mejor resolución, ¿sí? Pero siguiendo el plano de visión. La pregunta ahora es ¿por qué partí un par de centímetros más abajo y terminé un par de centímetros más arriba? ¿Ya? Si yo estoy dando angulación a este volumen, va a ocurrir que si no tengo información suficiente hacia inferior, por ejemplo, puede ocurrir que la reconstrucción axial quede de esta forma. Porque yo le di ángulo, ¿cierto? Pero como partí justo de ese 1, no tengo al darle ángulo más información hacia afuera. Por eso parto un par de centímetros más abajo y termino un par de centímetros más abajo, sin la angulación de bien, en este esquema entonces general que estamos hablando del protocolo, si nosotros lo llamamos valor numérico, pero no es lo importante el valor numérico como número, sino que el concepto. Fíjense cómo efectivamente el espesor de corte que utilizamos en la adquisición es un corte más bien grueso, ¿cierto? De 2 a 3 milímetros, incluso hasta 5 milímetros en algunos casos. ¿Por qué? Porque estamos mejorando la resolución de contraste. Si elegimos multicorte, no angulamos el gantry, pero sí el resultado de la reconstrucción multiplanar tiene que ser con angulación de los mismos 8 derivados, ¿sí? Para que el resultado de imagen axial sea respecto a la anatomía de los infra y los supratemporales. ¿Cuál va a ser la línea de referencia para hacer una reconstrucción coronal ahora del TAC de cerebro? Lo que queremos ver es el parénquima cerebral, pero en una vista coronal. Entonces, las líneas que nosotros tiramos tienen que ser paralelas a la estructura. ¿Cierto? Nosotros para hacer un coronal, quizá vamos a usar una vista sagital de referencia. Y ahí vamos a hacer el coronal, ¿ya? Entonces la línea de referencia va a ser una línea que va a pasar paralela al trombo encefálico, ¿ya? Va
pasa paralela y con eso obtener el coronal anatómico según corte de Charcot. ¿Ya? Y para el sagital, la reconstrucción sagital, ¿qué línea usarían de referencia? El sagital anatómico. Para evitar que les quede así medio oblicuo, que nos quede un sagital medio raro, ¿sí? ¿Qué referencia van a usar? La línea medio sagital. La línea medio sagital. Imagínense que el paciente está así axial, que quedó medio chueco, ¿sí? Entonces, para que el sagital anatómico real va a pasar entonces la línea en sí, ¿cierto? La línea medio. Entonces, la reconstrucción la vamos a hacer siempre. Siempre vamos a hacer reconstrucción multiplanares en los tres planos para el TAC del cerebro con el modelo que vimos, ¿cierto? El scaffold, dijimos, más pequeño del equipo, generalmente son 25 centímetros. Eso que aparece IVO es la herramienta que tienen algunos equipos de iterativo, ¿ya? Para evitar la por el hueso que se produce, el crecimiento por el hueso, ¿cierto? Que se produce a nivel del cuerpo. El KB es 120 a 140, va a depender de cuál es el foco de estudio. Por ejemplo, si el paciente viene por un TAC del cerebro a nivel de fosa posterior, tiene la lesión, tumor a nivel de fosa posterior. ¿Qué debemos evitar si nuestro foco es la fosa posterior? ¿Qué debemos evitar que ocurra en la fosa posterior? Artefacto de crecimiento. Por lo tanto, en ese caso, ¿qué KB usarían? Más bien cercano a 140, ¿cierto? O un KB más bien alto. ¿Ya? Para el resto de estructuras podemos usar un KB más bien estándar que sería 120 o 110 según. El MA ya vimos, ¿cierto? Tiene que ser un MA no necesariamente alto, como aparece acá, ¿cierto? Pero la idea es que sea modulado con un índice de ruido bajo. El DFOC, más acotado al cráneo, algoritmo puede ser estándar o de baja frecuencia, porque es resolución de contraste. Fíjense los tiempos de rotación, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, etc. Alto tiempo de rotación, ¿cierto? Porque necesitamos que la calidad del dato sea baja. Para el TAC de cerebro, ¿cierto? Para los estudios sin contraste, estas son algunas de las patologías por las cuales se pide sin contraste y es suficiente para la evaluación. ¿Ya? No es una patología, no son patologías que dependan del uso de contraste para poder caracterizar si hay un infarto pequeñito, con estaciontía, si hay hematoma, si hay un traumatismo, etc. Si hay una hemorragia subaracnoidea, eso lo evaluamos sin contraste. Entonces vamos a tener distintas lesiones que aparecen algunas acá, ustedes las conocen, las deben recordar, si no para que las estudien, ya no vamos a perder tiempo en patología, pero después ustedes tienen que ver, ¿cierto? Si se encuentran con esto, ¿qué harían? ¿Qué hacen, cierto? Si se encuentran con este tipo de lesiones. ¿Qué es lo primero que deberían hacer? Acá. Informarle. ¿Qué es lo primero que van a pedir probablemente vía telefónica? Respecto a esta imagen. Vamos a informar que hay algo que grave, que es urgente, ¿cierto? Y la urgencia para el neurocirujano, ¿cuál sería? Una es la temporalidad y cuál otra más para el neurocirujano. El grado de desviación de la línea media. Por lo tanto, nosotros tenemos que medir la línea media, ¿cierto? Siempre nos van a pedir la desviación de la línea media, ¿ya? Lo mismo acá, ¿cierto? Otro tipo de lesiones que ustedes, insisto, conocen, que no me voy a detener en eso, pero la importancia de definir, como muy bien decía aquí, la temporalidad, la desviación de la línea media, ¿cierto? Relevante, lo primero, insisto, que nosotros van a ver. Y ahí, ¿qué podríamos? No importa. Lo conozco. En este caso, ¿cierto? Para el diagnóstico, probablemente si nos encontramos con esta imagen que está acá, esto podría ser indicativo de qué, ¿se acuerdan? Esa distribución hipodensa que se ve ahí. Una hemorragia, pero fíjense un poco la distribución de lo hipodenso que se ve ahí. ¿Cierto? Un edema, ¿de qué tipo? ¿Citotóxico o vasogénico? Se puede que el citotóxico está dentro de la célula, ¿cierto? El cambio aquí está fuera de la célula. Vasogénico, ¿cierto? Recuerden que el vasogénico hay alteración de barrera hematoencefálica, por lo tanto podría estar asociado a un tumor. Entonces, claramente ahí vemos el edema con una distribución en sustancia blanca, pero no sabemos la causa. Por lo tanto, ese estudio, lo mismo que esto que se ve como extraño acá, deberíamos complementarlo con contraste.
¿cierto? Y ahí, ¿cierto? Nosotros podemos ver que aparte de edema, tenía efectivamente lesiones tumorales. El mismo anterior y lo mismo en este caso. ¿Ya? Entonces, hay estudios que son importantes la utilización del contraste iodado. ¿Por qué? Porque la resolución de contraste por sí sola la tomografía es insuficiente. Tenemos que agregar otro elemento para visualizar mejor la lesión. Entonces, algunas de las indicaciones del TAC cerebro con contraste, donde la única diferencia es que nosotros vamos a hacer un estudio, una serie adicional, que va a ser una serie con contraste. O sea, vamos a hacer un barrido sin contraste, por los parámetros que vimos anteriormente, y luego un barrido con contraste. ¿Ya? Este barrido con contraste es, como les dije hace un rato atrás, un estudio para parenquimatosis. Queremos que el contraste cerebral quede contrastado. ¿Okay? Entonces, el tiempo que le damos va a ser un poco mayor. ¿Cuándo está indicado el TAC cerebro con contraste? Cuando hay cefalea crónica. ¿Okay? Cefalea aguda es distinta. La cefalea aguda se estudia sin contraste en TC. Porque lo que queremos ver nosotros en cefalea aguda es que hay algún sangramiento, alguna hemorragia sobre la rodilla que esté indicando una cefalea aguda. ¿Cierto? La cefalea crónica, en cambio, sí se estudia con contraste. Por sospecha de tumor, absceso, etc. Todo esto que están acá, nosotros podemos utilizar contraste. Si el paciente viene con un síndrome vertiginoso, por ejemplo, ¿cuál va a ser nuestro foco de estudio frente al síndrome vertiginoso? ¿Cuál será el foco de estudio frente a un síndrome vertiginoso que, como sale acá, el estudio va a ser con contraste? Pero ¿cuál va a ser nuestra región de interés? Va a ser la fosa posterior. ¿Ya? Entonces, síndrome vertiginoso, el estudio va a ser lo que como TAC con énfasis en fosa posterior. ¿Ya? Es esa zona lo que tenemos que dar más énfasis. ¿Ya? Vamos a verificar, por lo tanto, quizás parámetros de KB, vamos a trabajar con corte más fino en esta zona de la fosa posterior y ese va a ser nuestro foco de estudio. Entonces, en este momento nosotros esto que está acá arriba no nos interesa, porque esto lo vimos en Ángel. ¿Ya? Un estudio geográfico de estos vasos arteriales lo hacemos de esta forma. Si el estudio es un TAC de cerebro con contraste de evaluación de parénquima, este es el protocolo que vamos a utilizar. Y fíjense el retardo, la inyección de 90 a 180 segundos. Se puede haber inyectado el contraste en un volumen pequeño, 50 ml es suficiente de contraste, por lo tanto lo podemos inyectar en forma manual o por inyectora, pero con el flujo bajo. ¿Ya? El delay es mucho mayor. Y bueno, esto es para la fase arterial venosa, pero para la fase angiográfica venosa que vimos en algunos casos. Fíjense la diferencia entre el retardo o el delay que vamos a usar para el TAC del cerebro de 16 segundos versus 120 segundos. ¿Por qué? Si a los 16 segundos pueden ser delay teórico para la circulación cerebral, 14 y 6 segundos. Ustedes ven acá que el polígono de Willis se ve bien opacificado. Han pasado 120 segundos desde que inyecté el contraste y el polígono de Willis sigue viéndose contrastado. ¿Por qué? ¿Por qué se sigue viendo contrastado? Si han pasado 120 segundos. ¿Cuál es la relevancia entonces en una angio usar un delay de 14 a 16 segundos si a los 120 segundos sigo viendo el polígono contrastado? Ustedes se fijan entre ambas imágenes, el grado de opacificación en este caso es mucho mayor que los criterios de Lange, ¿cierto? Alta opacificación vascular. Otra, no es el plano de corte, pero acá no vemos contaminación del seno cavernoso. A este delay sí vamos a tener contaminación del seno cavernoso. ¿Ya? La pregunta es por qué después de tanto tiempo, 120 segundos de haber indicado el contraste, sigo viendo estos vasos con contraste. ¿Cuál es la razón de eso? ¿Cuál podría ser la razón? Ya, pero vimos que a los 15 segundos y 6 segundos pasó esto, flujo inyeccional, ¿no es cierto? Y a los 120 segundos seguimos viendo contraste. ¿Ya? Cuando el flujo de inyección quizás fue ¿cierto? ¿Cuál podría ser la razón que después de tanto rato sigamos viendo el polígono? Que es una respuesta fisiológica, no estoy algo técnico que lo sabe. Nosotros inyectamos contraste por una vena
llega al corazón, lo expulsa la circulación mayor, ¿cierto? Circulación sistémica, llega después de 16 segundos acá. ¿Qué pasa luego? El contraste se devuelve venoso nuevamente al corazón, más diluido, que ahora viene cierto con la sangre, y nuevamente lo expulsa. Y así muchas veces, hasta que pasan por lo menos 3 minutos y se empieza a eliminar por los riñones. Fase excretora, se acuerdan, por lo menos 3 minutos, y recién se empieza a eliminar. Por lo tanto, el contraste sigue circulando, obviamente más diluido, menos contrastado, pero vamos a seguir viendo. ¿Qué logramos nosotros, por lo tanto, en este parénquima, en este estudio, a los 120 segundos? Que si bien seguimos viendo vasos, nuestro foco de los vasos, en el parénquima cerebral es poder pacificar arterias, venas y parénquimas. Por eso le damos un tiempo mayor, ¿ya? Porque no es un estudio para ver arterias específicamente, para ver todo, ¿ya? 120, 180. O sea, menos de 180 segundos, que los 180 segundos ya se elimina por el riñón. Entonces, eso a considerar, con un volumen de 50 ml es suficiente. El flujo, como decían por acá, ¿cierto? No necesitamos que sea un flujo elevado para entrar al cerebro, ¿ya? Con 2 a 3 ml por segundo es más que suficiente si lo hacen con inyectora. En muchos lados, la mayoría de los lados, un el cerebro, 50 ml inyectan con insulina, ¿ya? En forma manual, porque no estamos controlando un flujo alto, un delay así muy preciso, ¿no? Tenemos una ventana de tiempo súper grande de delay, ¿ya? Así que se puede hacer manual. Bueno, respecto a ciertas lesiones más particulares que ustedes aquí las conocen, ¿cierto? En lo que está ocurriendo en el mismo paciente en distintos momentos, vemos que efectivamente a este nivel ya hay una zona que está con zonas de hipodensidad, ¿cierto? Hay una zona infartada. ¿Bien? Y que aquí en la primera estudio, horas antes, no se veía la zona infartada, pero sí ciertos signos como ese que está ahí, ¿cierto? De la hiperdensidad de un vaso. Que es un signo, pueden ser signos directos e indirectos de una serie de tipo isquémico. ¿Ya? Por lo tanto, existe también para este tipo de pacientes con ACV isquémico la perfusión en tomografía ocular. Si bien la técnica de elección en la actualidad, ¿cierto?, es la resonancia magnética para este tipo de pacientes, ¿ya? Y no tanto esto, por muchos aspectos, sobre todo aspectos dosimétricos, vamos a ver por qué después, en los últimos años se han ido agregando herramientas que de alguna forma han hecho que nuevamente para esos equipos la perfusión TC sea de alta utilidad. Una, porque son estudios más grandes. Y la información que actualmente se puede cuantificar es mucho más grande. Entonces, para el estudio ACV isquémico, ¿cierto?, la perfusión nos puede ayudar. Y aquí hay algunos conceptos generales que ustedes ya conocen, lo hemos visto en otras clases, así que no tiene mucho sentido profundizar en eso. Pero lo que importa es determinar si es que un tejido de tipo encefálico, ¿cierto?, que tiene un ACV isquémico tiene zonas de penumbra, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que es un tejido que se puede recuperar a través de los procedimientos. Entonces, evaluar la zona de penumbra es lo importante en este tipo de estudios. Entonces, existen distintos protocolos de variación. Estos son algoritmos de diagnóstico para el código de ictus. Fíjense cómo la mayoría de ellos se evalúa efectivamente con resonancia magnética, ¿ya? Pero en el último tiempo se han ido agregando estos estudios de perfusión sumados a multi-angio-TC, o sea, varias angio-TC en distintos momentos en el mismo vaso para ver si hay recirculación. Entonces, la perfusión en TC, en equipos un poquito más antiguos, vamos a ver que esto ha cambiado, tenía una sensibilidad de 26-48% en etapas tempranas frente a una ACV isquémica. Y la dosis de radiación que entregaba era una dosis bastante elevada. Porque el estudio de perfusión en TC se hace en modo cine. Ustedes ya saben lo que es el modo cine, ¿sí? Y ese modo cine se hace durante 50-60 segundos, haciendo cortes en el mismo punto a nivel cerebral, generalmente a nivel de cambio basal. ¿Ya? Entonces, eso hace que la dosis de radiación, durante 50 segundos al mismo punto, fuera muy elevada. ¿Ya? Esto en equipos, como decía, con técnica de perfusión un poquito más antigua. Recuerden el ASPECT, ¿cierto? La escala de ASPECT es la valoración, ¿cierto?, también del ACV. ¿Ya? No voy a entrar en detalle en eso, porque ustedes conocen esta escala de ASPECT. Y por lo tanto, el flujograma respecto a este tipo de paciente, si lo evaluamos con TC, involucra que con un estudio sin contraste, nosotros desde TC podemos evaluar si hay sangre o no hay sangre, podemos evaluar la escala de ASPECT, ¿cierto? Y por lo tanto, hacer un estudio complementario de la angio-TC más una perfusión cerebral para ver si es positivo o no el paciente puede optar a un tratamiento endovascular. Eso es lo importante. Si hay penumbra,
o no hay penumbra. Y eso puede salvar cierto día o puede salvar de un daño neurológico permanente al paciente. Esta fisiología cerebral de la perfusión tiene que ver un poco con cómo se comporta el flujo sanguíneo cerebral en distintos órganos. Y sabemos que a nivel cerebral la perfusión es súper elevada. Hay mucha actividad, ¿cierto? Mucho consumo de glucosa, de oxígeno, por lo tanto tenemos un alto flujo. Y van a haber ciertas zonas a nivel cerebral donde el flujo, la actividad es mayor. Si ustedes ven ahí en esta gráfica de flujo, vemos que a nivel de tubérculos cuadrigéminos y de sustancia gris en general, el flujo es mayor. ¿Por qué? Porque hay ahí células, no hay sustancia blanca, sino que hay sustancia gris, y hay una mayor actividad de consumo de oxígeno, eso requiere un flujo mayor. Eso implica entonces que cuando nosotros hacemos un estudio de perfusión cerebral en TC, el estudio se tiene que hacer a nivel de aquellas estructuras donde haya mayor actividad, es decir, a nivel del núcleo basal. ¿Ya? Y dijimos que los cortes son en modo cine, siempre en el mismo punto. ¿En qué parte? A nivel del núcleo basal. No necesitamos hacer un estudio de todo el cerebro en perfusión TC, solamente a nivel del núcleo basal. ¿Ya? Recordar también que en esta fisiología cerebral, si nosotros estamos hablando del flujo sanguíneo, hay distintos parámetros que indican si el tejido está normal, si ¿cierto? Tiene una hipoperfusión, si hay penumbra, si hay infarto, etc. Y esto midiendo solamente flujos. ¿Ya? Entonces es un criterio para considerar respecto al tejido que estamos hablando. Estamos midiendo flujos, pero no solamente flujos. Hay otros parámetros que evaluamos también para ver cuál es la causa de la disminución del flujo. Entonces, en TC existen distintos mapas de evaluación de la perfusión. Uno es el flujo sanguíneo cerebral, otro es el volumen sanguíneo cerebral, el tiempo medio de tránsito, el tiempo venoso, ¿sí? el tiempo de eliminación venosa y la función de extracción del flujo sanguíneo. ¿Ya? O sea, a este mapa le sacamos el flujo sanguíneo y vemos aquellas zonas que quedan con algún retardo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros en este estudio? Es evaluar no solamente el flujo, sino que evaluamos, como vimos, el volumen sanguíneo, tiempo medio de tránsito. Y ahí, por lo tanto, podemos evaluar qué pasa a nivel que tiene que ver con la regulación del flujo sanguíneo cerebral. Es decir, si un vaso se contrae, ¿sí? Un vasoespasmo, por ejemplo, eso podría generar hacia el tal una disminución de flujo. Por lo tanto, los otros parámetros pueden ayudar a compensar esa disminución de flujo. ¿Bien? Cuando todos estos parámetros se alteran, el proceso probablemente va a ser irreversible. Entonces, la forma de determinar esos tres parámetros que regulan este flujo en general tiene que ver no solamente con la medición del flujo, sino que también con el volumen sanguíneo cerebral, que mide la perfusión microcirculatoria, es decir, a nivel de red capilar, y el tiempo medio de tránsito, que también mide la perfusión a nivel microcirculatorio. Esa perfusión microcirculatoria es esta, la red capilar. Es decir, tenemos un flujo que viene con un vaso arterial para un determinado flujo, y al llegar a esta red capilar se distribuye, se redistribuye. ¿Ya? Entonces eso se mide con el principio de volumen central. Y con eso nosotros podemos determinar volumen y tiempo medio de tránsito. Entonces, nosotros vamos a tener mapas en esta perfusión de flujo sanguíneo cerebral, donde ahí están los valores de normalidad, los rangos de normalidad. ¿Ya? 50, sobre 50 a 100 mililitros por minuto por 100 gramos de tejido, el flujo sanguíneo cerebral es normal. El volumen sanguíneo cerebral, ahí están los valores de normalidad, 2 a 4 mililitros por 100 gramos de tejidos, y el tiempo medio de tránsito, que lo conversamos el otro día, 4 a 6 segundos. ¿Se el tiempo de tránsito? El tiempo que se demora la sangre en la circulación. Estos mapas nosotros tenemos entonces en la perfusión cerebral. ¿Cómo hacemos el estudio? Dijimos que el estudio es modo cine. ¿Ya? Por lo tanto es un estudio de una determinada zona del cerebro, de que nosotros la vamos a programar acá. ¿Qué zona vamos a programar? Aquí ya vamos a tener los núcleos basales, porque tienen mayor perfusión, o sea, son el tejido más sensible a los cambios de perfusión, porque tienen más actividad. Por lo tanto, nosotros vamos a programar, ¿cierto?, en esa zona. Vamos a hacer el corte en modo cine a este nivel.
¿ya? A ese nivel durante 50 segundos. Vamos a ver. Para tratar de abarcar una anatomía un poco mayor, aquí la cobertura de la matriz va a ser completa, ¿ya? Para que tener una información en el Z un poco mayor. Pero siempre son cortes regionales, ¿ya? Si nosotros quisiéramos hacer un estudio más completo, es decir, abarcar más tejido cerebral en el estudio de perfusión, podemos usar, dependiendo del equipo, este modo que se llama chat, que lo que hace es un modo cine, pero entre dos puntos. Es decir, en el modo chat lo que hago es irradiar, vamos a ver, ahí, luego acá, luego aquí, luego acá. Entonces, está entre esos dos puntos, se mueve, nada más. Y por lo tanto, si la cobertura era solamente esta, ahora tengo el doble cobertura. ¿Ya? Algunos equipos tienen ese modo chat. Y lo otro, cierto, es un equipo que tenga en el Z una mayor cobertura porque tiene más canales. Por lo tanto, cierto, en este caso, un equipo que tiene una cobertura de 80 milímetros o más, una única zona de radiación está cubriendo más volumen cerebral. ¿Ya? Eso es importante cuando nosotros queremos, por ejemplo, medir otro parámetro, como lo vamos a ver ahora, que es la capilaridad, ¿ya? Que también ayuda en alguna lesión, por ejemplo, lesión corporal. Pero si no estamos midiendo eso, estamos solamente midiendo flujo, volumen y tiempo medio de tránsito, con que midamos la lesión aquí a nivel de núcleo basal es suficiente. La pregunta es, ¿qué pasa si la lesión está acá arriba y yo estoy midiendo acá abajo, en la perfusión? ¿Me va a servir la perfusión? Sí, porque no estamos midiendo anatomía, estamos midiendo función. Y por lo tanto la sangre que entró por acá va a salir luego por acá y va a tener mayor actividad en el núcleo basal. Eso da lo mismo que lo que esté irradiando esté pasando directamente por la lesión. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Modo cine, vamos a hacer cortes, ¿cierto? Vamos a inyectar contraste intravenoso, un volumen bien preciso, lo vamos más adelante, y vamos a hacer haciendo cortes al mismo punto. Durante 50 segundos vamos a ver cómo efectivamente después de unos segundos se empiezan a llenar las arterias, después de más segundos ya se empiezan a llenar las venas. ¿Ya? Entonces, primera imagen sin contraste, siempre corte de modo cine. Cada cuántos segundos hago esto es una gran variante que ha habido ahora con los últimos años. ¿Ya? Antes esto se hacía cada 1,5 segundos de ISD o de interscan delay. ¿Qué se refiere al interscan delay? Que yo hago un corte a un modo cine, la camilla al siguiente corte no se movió, sigue estando ahí, pero el tiempo entre una irradiación y la otra fue de 1,5 segundos. Ese es el ISD. ¿Ya? Entonces nosotros podríamos modificar ese ISD para que efectivamente en el tiempo total de 50 segundos la cantidad de corte sea menos. Por lo tanto, menos radiación para eso. Con estos datos nosotros vamos a tener curvas de UH versus tiempos. En estas curvas nosotros vamos a medir la pendiente de la curva, que sube, el área bajo la curva y el tiempo entre una pendiente, la que sube y la que baja. Esto que está acá es el flujo, el área bajo la curva el volumen, y esto que está acá es el MT. ¿Qué hacemos nosotros entonces con las imágenes? Nosotros en imágenes vamos a buscar una imagen donde un corte donde se vea una arteria con contraste y vamos a poner un rollo. Y vamos a encontrar otra imagen donde se ve una vena con contraste, ¿sí? Y vamos a poner un rollo. Acá se ve más grande, y se ve más chico que el vaso. Y vamos a tener curvas arteriales y venosas. Y esas curvas son las que el equipo, a través de un programa, ¿cierto?, va a determinar estos tres parámetros que vimos anteriormente. ¿Cuáles son esos? Flujo sanguíneo, volumen y tiempo medio de transferencia. Entonces, el tema es cómo nosotros interpretamos estos tres mapas. Tenemos un mapa de flujo, un mapa de volumen y un mapa de tiempo medio de tránsito. Entonces ahí una escala visual de vasoespasmo, nosotros ahí siempre podemos ir viendo el comportamiento de cada uno de estos tres mapas y definir si el vasoespasmo es leve o es severo. ¿Okay? El análisis de los datos, como decía, la pendiente es el flujo, el área bajo la curva es el volumen, la distancia desde el inicio de la pendiente y el término de la pendiente del MTT, y el punto máximo de la curva es el time to peak, ¿ya? El tiempo que se va a indicar al punto. ¿Para qué nos sirve esto? Para evaluar si hay efectivamente una severa. O sea, primero el estudio, el protocolo es un estudio sin contraste, con eso no si hay sangre, no hay sangre. Si no hay sangre,
tenemos que ver si el ACV entonces es isquémico. Si es isquémico, ¿cierto? Si hay zona de penumbra o no hay zona de penumbra. Para poder evaluar eso, se hace la perfusión. Entonces, TAC sin contraste primero, luego a veces puede ser el angioTAC, ¿cierto? Y luego la perfusión por TC. ¿Por qué un tiempo 50, 60 o 70 segundos máximo de estudio? Porque en ese tiempo, como vemos acá, nosotros las curvas de ambas curvas, una curva arterial y una curva venosa, logran un pic más cercano uno del otro. Ambas curvas se parecen más. Por lo tanto, hacer la diferenciación con estos mapas, estos mapas de colores, es más preciso. Si le damos un tiempo de duración menor a 50 segundos de delay, fíjense cómo la diferencia entre ambas curvas, arterial y venosa, es mucho más pronunciada y vamos a tener un resultado que no va a ser tan preciso. Y lo mismo si la duración es mayor a 80 segundos. Entonces, se ha comprobado que el delay el tiempo de exploración más adecuado es de 50 a 70 segundos. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Es ver si hay penumbra o no hay penumbra. Y para eso tenemos que ver si hay concordancia o discordancia entre la zona infartada y la posible zona en penumbra. ¿Ya? Si nosotros, ahí tenemos la ANG inicial, ¿cierto? Donde vemos que efectivamente quizás acá no hay el vaso completo, aquí no se ve completo. ¿Bien? Y por lo tanto, aquí la duda es si esa zona donde tenemos menos flujo está generando ya un infarto o si hay zona en penumbra. ¿Ya? Si nosotros en el mapa de infarto no vemos una zona infartada, pero en el mapa de penumbra sí vemos una zona de penumbra, hay una discordancia. O sea, veo penumbra pero no veo infarto. En el segundo caso, ¿qué veo? Veo penumbra y veo infarto. Hay concordancia. Por lo tanto, este paciente que está acá abajo no es apto para hacerse un tratamiento endovascular, porque ya tiene infarto. En cambio, cuando hay discordancia, hay un mismatch, ¿cierto?, entre el núcleo infartado y la penumbra, ¿cierto? Ahí sí el paciente puede optar a un tratamiento oncológico. Esa es la importancia, ¿cierto?, de esto de determinar si hay discordancia o no entre la zona infartada y la penumbra. Esto lo vimos el año pasado, así que va a pasar rápido. Acuérdense cuando hay penumbra respecto a la medición del MTT, flujo y volumen sanguíneo. Eso lo vimos, así que para que lo recuerden. Otros mapas más actuales, ¿cierto?, en función a los nuevos mapas de perfusión, hablan de flujo, volumen y tiempo medio de tránsito, ¿cierto?, con valores un poquito distintos, que pueden ser expresados no solamente como penumbra e infarto, sino como zonas de hipoperfusión, de hiperperfusión, de flujo lento solamente por un vasoespasmo, etc. Entonces, en la medición ahora de estos tres parámetros tiene una interpretación un poco más amplia. No solamente hay penumbra o no hay penumbra, o sea, hay penumbra o hay infarto, sino que también tiene todos estos otros parámetros de medición. ¿Por qué? Porque lo que medimos es más preciso por los mapas actuales. ¿Qué estamos midiendo acá? En este mapa. Este es un mapa directo para ver, ¿cierto?, la zona en penumbra. Que esto que se ve en verde, hay zona en penumbra, ¿cierto?, que se mide a través del time to peak. Y esta zona que está acá es este mapa de flujo sanguíneo cerebral, donde vemos que acá hay un núcleo de infarto. ¿Ya? Que está acá. Entonces lo que nosotros tenemos que ver es si efectivamente hay concordancia o no hay concordancia. Dijimos que cuando no hay concordancia, ¿cierto?, o hay una diferencia, como sale acá, hay un mismatch o de discordancia de más de 15 ml, ese paciente, ¿cierto?, puede optar a un tratamiento endovascular. Estos mapas actualmente se hacen automáticos, ¿no? Como lo hacemos nosotros, el equipo lo hace automático. Entonces, fíjense acá el volumen que tenemos de zona penumbra, 165 ml. El del core isquémico, ¿cierto?, la zona infartada, 26 ml. Hay una diferencia, ¿cierto?, que es menor a 15 ml o no, por lo tanto el paciente puede optar o no a un tratamiento endovascular. Si la relación entre ambos, o sea, el dividir 165 dividido en 25 o 26, ¿cierto?, el rango es menos de 1,2 a 1,8, el paciente puede aplicar para tratamiento endovascular. O sea, tiene que haber una discordancia. Si hay concordancia, lamentablemente el paciente, ¿cierto?, tiene una zona infartada muy grande, el tratamiento endovascular no va a funcionar. Entonces,
Esto actualmente, que no lo hacían las perfusiones antiguas en TC, se hace en forma automática, ¿ya? Y permite un análisis mucho más preciso. El software de perfusión es este, ¿cierto? Ustedes pueden medir efectivamente estos 3 mapas y que es muy fácil en el fondo. Uno lo que tiene que hacer es poner un rollo en una arteria y una vena, y nada más. El resto lo hace el equipo, ¿ya? Porque la idea de este postproceso es que esto sea en un par de minutos. Si nosotros sabemos que para la CB tenemos una ventana terapéutica de unas pocas horas y en este postproceso nos vamos a demorar 3 horas, no tiene sentido. Entonces, los pasos son muy sencillos para poder obtener esta medición. ¿Ya? Entonces, los mapas que obtenemos, y que lo hemos ido nombrando, los parámetros básicos, esto lo vimos en el semestre pasado, si lo paso rápido. Parámetro de adquisición de la perfusión, ¿cierto? El estudio dijimos es en modo cine, independiente del equipo de más o menos canales, el estudio es en modo cine. Por lo menos durante 50 segundos. Dijimos que la ventana es de 50-70 segundos de adquisición cuando logramos una mejor concordancia entre la curva arterial y la curva venosa. El KB es un KB bajo, ya esto es básicamente dosis. La calidad de imagen probablemente no va a ser la adecuada,